Bien, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Déjenme acomodar la pantalla un poquito, que estamos en el campo. Bueno, queridos colegas, queridos alumnos, queridos compañeros de carrera, un saludo muy afectuoso para ustedes. Les habla Gonzalo Klensen, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad del Alba, sede de Chillán, y tutor en tutorías solidarias. Siempre un placer poder encontrarme con ustedes. Agradecido a las personas que se suscriben día a día. De a poquito vamos agregando suscriptores a la página. Recuerden que este es un esfuerzo absoluto y completamente ad honorem, por lo tanto, lo único que pedimos es que nos colaboren a través de la suscripción. Lo que está acá, curso de preparación de examen de grado de Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz, dos tomos absolutamente recomendables, texto base para estas tutorías, librotecnia.cl. Yo lo compré en su momento en librobar.cl, pero parece que ya no estaba, pero pueden revisar de todas maneras librotecnia.cl o librobar.cl. Hoy día nos corresponde la tutoría número 15, que dice relación con dos interrogaciones. Ya vimos en la tutoría pasada, en la sesión pasada, vimos dos temas importantes. Una visión, perdón, general de la prescripción, que la vamos a volver a ver hoy día, mayor, en la próxima sesión, y la posesión. Vimos la definición de posesión, artículo 700, vimos los elementos de la posesión, vimos la clasificación de la posesión, esto es posesión, la clasificación doctrinal útil e inútil, la clasificación del código, vimos posesión regular e irregular, las posesiones viciosas, esto es la clandestina y la violenta, vimos las cosas susceptibles de posesión, vimos las teorías respecto de la posesión de los derechos personales, dos teorías, una que decía que sí, ¿por qué? Porque el artículo 715 dice que la posesión de las cosas incorporables, dentro de las cuales están los derechos personales, es susceptible de las mismas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal. Vimos que no todas las cosas son susceptibles de posesión porque las servidumbres discontinuas y las continuas inaparentes no se pueden adquirir por prescripción, por lo tanto no se pueden poseer. Vimos la posesión regular, vimos los requisitos, esto es justo título, buena fe inicial, y cuando el título es transliticio se requiere la tradición. Vimos lo que es el justo título, vimos los títulos injustos, vimos las características de un título justo, esto es la aptitud suficiente para atribuir el dominio, segundo que sea verdadero y tercero que sea válido. Cómo se clasificaban los títulos constitutivos, translaticios y declarativos, cuáles eran los títulos injustos, el falsificado, el meramente putativo, el que adolece de un vicio de nulidad y el conferido a una persona para actuar como mandatario de representación legal sin serlo. Vimos la buena fe, definición de buena fe. Vimos por qué se requería la tradición cuando el título era traslaticio, puede ser la famosa, la famosa tesis o el tipo que existe en Chile, este título modo, este modelo de separar el acto del contrato con el acto de transferir el dominio. También vimos los elementos de la posesión irregular y vimos las posesiones viciosas. Ahora vamos a entrar a la adquisición, la primera interrogación, la interrogación número 30, adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Se habla de adquisición aun cuando dijimos en la sesión pasada que la posesión no es un derecho, sino que es un hecho de relevancia jurídica que se encuentra protegido por el derecho. Pero vamos a utilizar la expresión adquisición para fines pedagógicos. ¿Cómo se adquiere, cómo se conserva y cómo se pierde la posesión? Tenemos que distinguir si estamos frente a si se trata de bienes muebles o bienes inmuebles. Por lo tanto, vamos a ir viendo cada uno. ¿Cómo se adquiere la posesión de los bienes muebles? Se requiere corpus y ánimos, esto es, la tenencia material de la cosa con ánimo de señor y dueño. Por lo tanto, para la adquisición se debe ser capaz, porque los incapaces no pueden tener ánimos, por ende no pueden adquirir la posesión de bienes muebles, los dementes y los impúberes. Los demás incapaces para adquirir la posesión no requieren autorización, pero sí la necesitarán para su ejercicio. Finalmente, la posesión también puede adquirirse por representación, distinguiéndose dos situaciones. Una, si la posesión se adquiere por medio de mandatario o representante legal, principia la posesión en el mismo acto.
aún sin conocimiento del mandante representado, y si la posesión se adquiere por agente oficioso, se requiere conocimiento y aceptación, caso en el cual se retrotrae la posesión al momento en que fue tomada a su nombre. Por lo tanto, ¿cómo se adquiere la posesión de los bienes muebles? Existiendo corpus y ánimos. ¿Cómo se conserva la posesión de los bienes muebles? La posesión se conserva mientras subsiste el animus, aunque se haya perdido el corpus. Por ejemplo, imaginémonos que me prestaron un celular. Me prestaron un celular y pasó el tiempo y yo me quedé con el celular. Y resulta de que después yo voy a la casa de un amigo y se me queda el celular en la casa de mi amigo. Pregunta, ¿pierdo la posesión? No. ¿Por qué razón? Porque aunque no tenga el corpus materialmente, sigo optando como ciudadano. Oye, ¿sabes que se me quedó mi celular en tu casa? ¿Me lo puedo pasar a buscarlo mañana? No hay ningún problema. Sigo haciendo actos de dueño. Por lo tanto, lo que se requiere para conservar la posesión de los bienes muebles es el animus. Para adquirirla, el corpus y el animus. Ahora, ¿cómo se pierde la posesión de los bienes muebles? Hay tres hipótesis. Falta el corpus y el animus, y falta el animus. Vamos a ver. Primera tesis, falta de corpus. 1. Otro se apodera de la cosa con ánimos. 2. Imposibilidad de ejercer actos posesorios. Por ejemplo, heredad inundada por más de 5 años. Animal bravío recobra su naturaleza. 3. O C. Especies lanzadas al mar para aligerar la nave. Y D. Se pierde la cosa materialmente y no está bajo el poder del poseedor. Esas son las 4 hipótesis de la falta de corpus. Que otro entre en posesión, que otro se apodere de la cosa con ánimo señor y dueño. Segundo, imposibilidad de ejercer actos posesorios. Tercero, que la cosa se pierda materialmente. Y cuarto, que las especies se lancen al mar para aligerar la carga. Entonces, primera hipótesis de la pérdida de la posesión, pérdida de corpus. ¿Cuándo? Cuando otro se apodera de la cosa con ánimo de señor y dueño. Imposibilidad de ejercer actos posesorios. Pérdida de la cosa materialmente, por lo tanto no está bajo el poder del poseedor. Y cuarto, especies lanzadas al mar para aligerar la nave. Después tenemos la falta de ánimos. Y el caso es el caso del constituto posesorio, es decir, cuando el dueño pasa a ser mero tenedor. Cuando el dueño pasa a ser mero tenedor. Esa es la segunda opción o la segunda posibilidad para perder la posesión del bien mueble. Y tercero, falta de corpus y falta de ánimos, caso en que la cosa se enajena por tradición o cuando se abandona. Entonces, ya sabemos lo que es la posesión. Dijimos que para distinguir cómo se adquiría, se conservaba y se perdía, teníamos que distinguir entre bienes muebles y bienes inmuebles. En el caso de los bienes muebles, la posesión se adquiere por la tenencia material, la aprehensión material, es decir, el corpus, más el ánimo, todo actuar con ánimo señor y dueño. Se conserva mientras haya animus, aunque no se esté en posesión material. Y tercero, ¿cómo se pierde? Por falta de corpus, por falta de ánimos o por falta de ambos. Falta de corpus, cuando otro se apodera de la cosa actuando como señor y dueño. Segundo, cuando la cosa se pierde materialmente y el poseedor no puede hacer actos de posesión, no está bajo el poder del poseedor. Tercero, imposibilidad de realizar actos posesorios y cuando las especies se lanzan al mar para aligerar la carga. Pérdida de ánimos, cuando el dueño pasa a ser mero tenedor. Y falta de corpus y falta de ánimos, cuando existe enajenación por tradición o cuando la cosa se abandona. Lo vamos a volver a repasar después. Después tenemos los bienes inmuebles. Y aquí tenemos que hacer una distinción entre los bienes muebles no inscritos y los bienes muebles inscritos. Siguiente pregunta, ¿cómo se adquiere la posesión de los bienes inmuebles no inscritos? La forma de adquirirla va a depender del título o antecedente que se invoque. 1. Simple apoderamiento de la cosa, con ánimo de señor y dueño. Se mantiene mientras subsista corpus y ánimos. Se pierde cuando otra persona se apodera del bien raíz con ánimo de señor y dueño,
aun si lo hace en forma violenta o clandestina. Todo lo anterior, excepto si el inmueble está inscrito. Porque podamos ver que la única forma para poder adquirir la posesión de un bien inscrito es a través de una nueva inscripción que cancela la anterior. Entonces, ¿cómo adquirimos la posesión de un bien inmueble? Primero, todo depende del título. Si es por simple apoderamiento de la cosa, tiene que actuar como ánimo señor y dueño y tener la tenencia material, por decirlo de alguna forma, del bien raíz. Y se mantiene mientras exista corpus y exista ánimos. ¿Y cómo se pierde cuando otro se apodera del bien raíz, del bien inmueble, aunque sea de manera clandestina o violenta? Después, si el título no es traslaticio, no se requiere inscripción para adquirir la posesión. Tercero, si el título es traslaticio, se requiere tradición. Y aquí tenemos que distinguir si estamos hablando de posesión regular o irregular. Si estamos hablando de posesión regular, esto es, aquella que tiene un justo título, que en este caso es un título de traslaticio de dominio, un título válido, verdadero, que sirve para transferir el dominio a través de un modo, y buena fe inicial, si el título es traslaticio, se exige tradición. Y la tradición de los inmuebles, como sabemos, se realiza a través de la inscripción del título traslaticio en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Por lo tanto, la posesión se adquiere o se pierde solo por la inscripción respectiva. Y si la posesión es irregular, se discute si es necesaria la tradición y la consecuente inscripción, porque la posesión irregular es justamente aquella a la cual le falta o buena fe inicial o justo título. O, en este caso, el título, la tradición cuando se trata de un título traslaticio. Entonces, ¿cómo se conserva la posesión de los bienes inmuebles no inscritos? Se conserva hasta que otro no se apodere con ánimo de señor y dueño, aún de manera violenta o clandestina. La misma regla aplicable para el caso del simple apoderamiento, cuando no hay título, salvo respecto a los bienes inmuebles inscritos. ¿Y cómo se pierde la posesión de estos bienes, esto es de los bienes inmuebles no inscritos? Cuando se enajena o bien cuando otro entra en posesión. Ahora nos vamos a los inmuebles inscritos. ¿Cómo se adquiere la posesión de los bienes inmuebles inscritos? Tenemos que distinguir el título que lo antecede, el título que se invoca. Si el título es constitutivo de dominio, no se requiere inscripción, porque estos son títulos y modos a la vez. Y si el título es traslaticio, se requiere la inscripción en el registro conservador de bienes raíces, porque es el modo de efectuar la extradición de los inmuebles para adquirir posesión regular. Ahora, ¿es necesaria la inscripción en el conservador de bienes raíces en la posesión irregular? Hay dos teorías, una que dice que sí y otra que dice que no. La teoría que dice que sí es necesaria, que es la mayoría, sostienen que no se debe distinguir la naturaleza de la posesión cuando es necesaria la inscripción como tradición para adquirir la posesión. Es decir, siempre se necesita la inscripción tanto para la posesión regular como para la irregular. Además plantean que sin una nueva inscripción no se pone fin a la posesión inscrita. Y finalmente, como contratítulo inscrito no tiene lugar la prescripción adquisitiva, sino en virtud de otro título, entonces si la posesión irregular no necesitara inscripción, correría la prescripción adquisitiva contra posesión inscrita. En resumidas cuentas, como la tradición de los bienes inmuebles se realiza a través de la inscripción del título del título de tradición en el conservador de bienes raíces, y para poseer un bien inmueble se requiere la tradición, por lo tanto se requiere la inscripción, da exactamente lo mismo si la posesión regular o irregular. Para la posesión de los inmuebles se requiere la inscripción, por lo tanto hay que inscribir. Y segundo, la segunda teoría, que es la minoritaria, sostiene que no. Sostienen que la tradición e inscripción de inmuebles no son los requisitos de la posesión regular, que son los requisitos de la posesión regular, porque justamente sería posesión irregular aquella que le falten los requisitos de la primera. Por tanto, puede faltar tradición y posterior inscripción. Entonces, ¿se requiere inscripción? Hay dos teorías, una que dice que sí y otra que dice que no. ¿Cómo se conserva la posesión de los bienes inmuebles inscritos y cómo se pierde?
se pierde la posesión solo a través de la cancelación de la inscripción. ¿Por qué motivo se puede cancelar la inscripción? ¿Por voluntad de las partes? Una convención para dejar sin efecto la inscripción, ejemplo, un mutuo disenso. ¿Por decreto judicial a través de la sentencia que declara la nulidad? ¿O una nueva inscripción, cuando se transfiere derecho del poseedor inscrito a otro cancelándose la inscripción anterior? Ahora, en el caso de la cancelación por mutuo acuerdo, por voluntad de las partes o decreto judicial, debe realizarse la subinscripción respectiva en el conservador de las raíces. En cambio, cuando opera una nueva inscripción, se entiende que hay una cancelación virtual. Si el título de la posesión es injusto, ¿se cancela la inscripción anterior? Para la doctrina no cancela la inscripción anterior, porque se exige que la nueva inscripción transfiera derecho. En cambio, para la jurisprudencia actual, sí cancela la anterior inscripción porque no se distingue entre justo título e injusto. Finalmente, vamos a ver la mera tenencia. ¿Qué es la mera tenencia? La mera tenencia es aquella que se ejerce sobre una cosa reconociendo dominio ajeno. La mera tenencia es aquella que se ejerce sobre una cosa reconociendo dominio ajeno. ¿Cuál es la diferencia entre el poseedor y el mero tenedor? Muy simple, que el mero tenedor reconoce dominio ajeno, por lo tanto no actúa como señor y dueño. Tiene la tenencia de la cosa materialmente, pero no ejerce actos de dominio. En cambio el poseedor sí lo hace. Esa es la gran diferencia. No hay animus en el caso del mero tenedor. ¿Cuáles son las fuentes que dan origen a la mera tenencia? Por ejemplo, un derecho real. Por ejemplo, el usufructuario, el cual es dueño de su derecho de usufructo, mas no de la cosa sobre la cual es solo mero tenedor. Un derecho personal, por ejemplo, el arrendatario. El arrendatario usa el bien arrendado, pero no es dueño del bien arrendado. El comodatario, es decir, aquel que usa la cosa con la obligación de restituirla, detenta la cosa por un efecto de un vínculo personal. Características de la mera tenencia. Primero, es absoluta. Se es mero tenedor de la cosa respecto del dueño, como también respecto de terceros. Es decir, yo soy arrendatario no solamente para respecto al dueño de la cosa, sino que también respecto de todo el mundo. Segundo, es perpetua, porque nunca muda. Si el causante es mero tenedor, también lo serán sus sucesores a cualquier título. A cualquier título. Tercero, es inmutable. La mera tenencia no puede transformarse en posesión, puesto que nadie puede mejorar su propio título. Pero, eventualmente el mero tenedor puede mejorar el derecho de otro. Por ejemplo, si yo vendo una cosa en la cual soy mero tenedor, yo no dejé de ser mero tenedor, pero convertí al comprador en poseedor. Por lo tanto, sí mejoré el título, por decirlo de alguna forma. Mejoré la posición jurídica del otro. Ahora, ¿puede el mero tenedor transformarse en poseedor mejorando su título? Vamos a ver este artículo, que es muy fregado, porque se malentiende. Dice, a pesar de ser la mera tenencia inmutable a juicio de algunos, se podría dar la situación, tal situación, esto es, que el mero tenedor pueda transformarse en poseedor mejorando su título, por lo dispuesto en el artículo 2510, regla tercera, el cual establece, pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción a menos que concurran dos circunstancias. Que el que se pretende dueño no puede probar que en los últimos 10 años se haya reconocido expreso tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. Y segundo, que el que alega la prescripción prueba haber poseído sin violencia ni clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. A ver, si nosotros leemos ese artículo en una primera pasada, daría la impresión de que efectivamente podría el mero tenedor convertirse en dueño detrás de la prescripción adquisitiva. Pero cuando hacemos una segunda lectura, nos damos cuenta que el código dice que la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe si yo alego prescripción. Si yo quiero hacerme dueño, invocando el título de mera tenencia, hay una presunción de mala fe que nos mete a prueba en contrario. Por lo tanto, no puedo adquirir por vía extraordinaria el dominio a través de prescripción existencia extraordinaria, invocando el título de mera tenencia. Lo que sí puedo hacer es alegar prescripción
sin tener ningún título. El título de nada. Eso sí podría ser. Por ejemplo, imaginémonos el caso de una persona que arrendó un departamento y pagó su renta durante 1, 2, 3, 4 años y no tuvo noticias del arrendatario por 10 años. Y de repente este arrendatario aparece y le dice: quiero mi casa. Y él dice: yo he estado durante 13 años en esta casa a título de ocupante de la casa. Me instalé aquí y quiero alegar prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿Puede hacerlo? Sí. Lo que él no podría hacer sería decir: yo he pagado arriendo durante 13 años y ahora quiero hacerme dueño de la casa. No puede. ¿Por qué? Porque está reconociendo mera tenencia al decir que es arrendatario. Por lo tanto, ojo con esta regla. De acuerdo a esta regla, el mero tenedor, invocando su título de mera tenencia, nunca puede hacerse dueño por prescripción porque se presume su mala fe. Y una presunción que realmente pueda encontrar. Pregunta: ¿se puede transferir o transferir la posesión? No. Porque es un hecho que comienza y termina en el poseedor. Y aquí está lo que planteábamos delante, en la sesión pasada. ¿Se pueden agregar las posesiones? Para que lo entendamos. Imaginémonos que yo entré en posesión de un inmueble. Y regresando para atrás, me doy cuenta que la persona que me vendió también fue poseedor. Y poseyó el bien durante 4 años. Y mirando hacia atrás, me doy cuenta que el que le vendió también era poseedor. Y él lo tuvo 6 años. Por lo tanto, yo podría sumar esas dos posesiones y adquirir el dominio, alegar prescripción adquisitiva extraordinaria. Podría, perfectamente. Pero se pueden agregar las posesiones, pero con todas sus calidades y vicios. Y en una serie no interrumpida. Porque si entre medio de las posesiones, entre esas dos, hay una interrupción, no hay nada que hacer, se pierde todo. ¿Qué significa que la posesión se puede agregar con sus calidades y vicios? Si, por ejemplo, el primero de sus poseedores, que tuvo el bien, por ejemplo, 6 años, poseyó de manera violenta, no hay nada que hacer. Porque si yo sumo, lo que sume no me va a servir. Si podríamos sumar 20 años de posesión. Pero si el primer poseedor entró en posesión de manera violenta, todo ese periodo de posesión está manchado, está viciado. En cambio, respecto a la clandestina, no. Porque si el primer poseedor poseyó de manera clandestina, pero el segundo no hay nada que hacer. La clandestinidad no se transfiere, a diferencia de lo que ocurre con la violencia. Por lo tanto, cuando hablamos de suma de posesión, estamos significando que un poseedor puede agregar a su posesión las posesiones anteriores, de manera, todas aquellas posesiones que habían tenido interrupción, pero con todas sus calidades y con todos sus vicios. Y finalmente vamos a entrar en la teoría de la posesión inscrita. Vamos a tratar de explicarla. Aquí hay un primer esbozo y después en el segundo cuestionario, cuando veamos el derecho registral, el sistema registral, vamos a verlo más en profundidad. ¿En qué consiste la teoría de la posesión inscrita? Esta teoría señala que la inscripción en el registro del conservador de raíces cumple las siguientes funciones en la posesión de los inmuebles inscritos. 1. Es un requisito. ¿Por qué? Porque las cosas cuya tradición se hace a través de la inscripción también se aplican a la posesión. Es decir, en el caso de la tradición de los bienes inmuebles se realiza a través de la inscripción de título traslaticio en el conservador de bienes raíces, en la posesión ocurre lo mismo. Por lo tanto, es un requisito. 2. Es prueba. La posesión inscrita se prueba por la inscripción en el conservador de bienes raíces. Y si ha durado un año, no cabe duda de ella. Si tú inscribiste y ha pasado un año, no hay duda, no hay ninguna prueba
en contra de la posesión. Porque estás protegido por la acción posesoria. Por lo tanto, si tú inscribiste el 1 de diciembre del 2021, 1 de diciembre del 2022, ya no cabe prueba en contra de que efectivamente la posesión está inscrita. Por lo tanto, primero requisito, segundo prueba. Tercero, garantía. No hay prescripción adquisitiva contra posesión inscrita. No hay prescripción contra título inscrito, salvo nueva inscripción. Eso para que nos demos cuenta lo importante que es la posesión inscrita. Salvo nueva inscripción. Y la forma de cancelar la posesión inscrita son tres. 1. Mutuo disenso. 2. Sentencia judicial, que en el caso, por ejemplo, de la creación de nulidad. Y 3. Una nueva inscripción. Finalmente, es garantía porque mientras subsista la inscripción, aun cuando se pierda la posesión material, no se pierde la posesión estando inscrita. No así la no inscrita. Porque recuerden que la posesión inscrita se puede perder porque otra persona entró en posesión. Aquí no. Si hay posesión inscrita, aunque otra persona se apodere materialmente del bien raíz, no se pierde la posesión. Por lo tanto, ¿qué función cumple la posesión? Primero, ¿por qué hay que inscribir? Primero porque es un requisito. Porque como la posesión, por ejemplo, la adquisición de los bienes inmuebles se realiza a través de la inscripción del título tratadício en el conservador de raíces, en este caso para la posesión se aplica la misma regla. 2. Prueba. ¿Qué significa? Cuando la posesión está inscrita, primero, la posesión inscrita se prueba a través de la inscripción y cuando ha pasado más de un año, no hay prueba en contra de la posesión. Garantía. ¿Qué significa esto? No hay prescripción adquisitiva contra el título inscrito, salvo que se cancele el título por una nueva inscripción, que puede ser una por acuerdo de las partes, por sentencia judicial o por una nueva inscripción. Y lo más relevante, habiendo título inscrito, no importa que se pierda el corpus, la posesión no se pierde. Ahora, vamos a la siguiente interrogación que dice relación con el sistema registral. Y acá vamos a ver nuevamente un poco la teoría de la posesión inscrita. Vamos a ver. ¿En qué consiste el registro del conservador de bienes raíces? Dice, el registro del conservador de bienes raíces es una institución que se encuentra a cargo de un conservador de bienes raíces, quien es un ministro de fe encargado de resguardar y actualizar los registros conservatorios de bienes raíces y con la finalidad de mantener la historia de la propiedad inmueble y proporcionar publicidad a los gravámenes que pueden afectar a estos mismos. Para tal labor, dicho auxiliar estudia la legalidad y otorga validez a los títulos de propiedades, conservando la inscripción como registro, prueba y garantía de la posesión. Requisito, acuérdense, tradición de los bienes inmuebles, prueba, la posesión de los bienes inmuebles se puede a través de la inscripción, garantía, habiendo título inscrito, no hay prescripción en contra del título inscrito. Segunda pregunta, ¿qué libros lleva el conservador de bienes raíces? 1. El repertorio. 2. El registro, que está compuesto por 3 libros. El registro de propiedad, el registro de hipoteca y gravamen y prohibiciones de enajenar, y el registro de hipoteca y gravamen y el registro de interdicción y prohibiciones de enajenar, y un índice general. Es decir, el repertorio, el registro, que tiene el registro de propiedad, el registro de hipoteca y gravamen y el registro de interdicción y prohibiciones de enajenar, y un índice general. ¿Qué se anota en el repertorio? Que es el primero de estos registros, de estos libros. En el repertorio se anotan todos los documentos que se presentan al conservador para su inscripción. El conservador puede negarse a inscribir cuando el título no reúne los requisitos exigidos, pero no puede rehusar la anotación en el repertorio. ¿Qué importancia tiene el repertorio? Si el título no tiene defectos legales una vez anotado en el repertorio, se procede a inscribirlo en el registro correspondiente. Si es defectuoso, es preciso subsanarlo antes de inscribirlo. La importancia de la anotación en el registro reside en que, efectuada la inscripción dentro del plazo de 2 meses, se retrotrae a la fecha de la anotación, consagrando de esta manera el principio de prioridad registral. Como dijimos hace un rato, el conservador puede negarse a hacer la inscripción, pero permite al interesado recurrir ante la justicia ordinaria con el objeto de obtener la inscripción solicitada.
Entonces, como primera aproximación, ¿en qué consiste el registro del conservador? Es una institución que se encuentra a cargo de un conservador de raíces cuya función es resguardar y actualizar todos los registros conservatorios de todos los bienes raíces, mantener la historia de la propiedad inmueble y proporcionar publicidad respecto de los gravámenes que pueden afectar a los bienes raíces. ¿Cuántos libros tiene? Tiene 3 libros. El repertorio, los registros y el índice general. ¿Qué se anota en el repertorio? Todas las inscripciones, todos los documentos que se presentan al conservador para su inscripción. ¿Qué importancia tiene el repertorio? Que si el documento no tiene efectos legales, una vez anotado en el repertorio se procede a inscribirlo en el registro correspondiente. Si tiene algún problema, se puede negar la inscripción en el registro, pero no en el repertorio. Y eventualmente quien se ve afectado por la negativa de inscribir puede recurrir a la justicia para que ésta obligue a realizar la inscripción. ¿Qué se inscribe en el registro de propiedades? Se inscriben todas las traslaciones de dominio, como por ejemplo un contrato de compraventa. Todos los títulos traslaticios de dominio se inscriben en el registro de propiedad. ¿Qué se inscribe en el registro de hipotecas y gravámenes? Las hipotecas, los censos, los derechos de usufructo, uso y habitación, los fideicomisos, la servidumbre y otros gravámenes semejantes. Es decir, se inscriben otros derechos reales aparte del dominio y se inscriben también las hipotecas y garantías. ¿Qué se inscribe en el registro de interdicciones y prohibiciones enajenar? Todo impedimento o prohibición referente a bienes raíces, sea convencional, legal o judicial, que embarace o limite de modo alguno el libre ejercicio del derecho de enajenar. ¿En qué consiste el índice? El libro de índice general se formará a medida que se vayan haciendo las inscripciones en los 3 registros. Se hace con iguales partidas que los índices particulares que se contienen en cada registro y que contemplan los apellidos, el nombre de las partes y la dirección del inmueble respectivo, la naturaleza de la inscripción y foja y número de ella. En el fondo, el índice, de manera consecutiva, se van registrando los datos más importantes de las inscripciones hechas en los registros anteriores. Eso es. ¿Qué títulos deben inscribirse de forma obligatoria? Los traslaticios de dominio de los bienes raíces, los títulos de derechos de usufructo, uso, habitación, censo e hipoteca, constituidos sobre inmuebles, la sentencia ejecutoria que declara la prescripción adquisitiva del dominio o de cualquiera de otros derechos, la constitución de fideicomisos que comprendan o afecten bienes raíces, las del uso, usufructo y habitación, que hayan de recaer sobre inmuebles por acto entre ellos, la renuncia de cualquiera de los derechos enumerados en el número 1 y número 2, los derechos que planteé hace un momento, usufructo, uso, habitación, etc. Los decretos de interdicción provisoria y definitiva, el de rehabilitación del disipador y demente, el que confiere la posesión definitiva de los bienes desaparecidos en el caso de la muerte presunta, y el que concede el beneficio de separación de bienes. Obviamente no se lo van a acordar de todo esto, pero pueden ser 3. Los títulos traslaticios de dominio de los bienes raíces, los títulos de otros derechos reales como el derecho a usufructo, uso, habitación, y por ejemplo el decreto que confiere la posesión definitiva de los bienes respecto de la muerte, en el caso de la muerte presunta. ¿Qué títulos pueden inscribirse? Toda condición suspensiva o resolutoria del dominio de bienes inmuebles y otros derechos reales constituidos sobre ellos, todo gravamen impuesto a ellos que no sea de lo mencionado en el número 1 y 2, esto es, fideicomiso, uso, habitación, usufructo. Y 3, todo impedimento o prohibición referente a inmuebles, sea convencional, judicial o legal, que embarace o limite el libre ejercicio de los derechos de enajenar. ¿Ok? Son de ser perfecto. ¿Cuál es el conservador competente para efectuar la inscripción? El conservador del lugar donde se encuentre el bien raíz, donde esté situado el inmueble. Y si abarca más de 2 comunas, se inscriben en los dos conservadores. ¿Qué requisito debe reunir el título? Solo pueden llevarse para inscribir instrumentos públicos. Si se trata de instrumentos otorgados en el extranjero, estos deben estar previamente legalizados. Requisitos de la inscripción. La inscripción principiará por la fecha de este acto, del acto,
Expresará la naturaleza y fecha del título, los nombres, apellidos y domicilio de las partes y designación de la cosa, según todo ello aparezca en el título. Expresará además la oficina o archivo en que se guarda el título original y terminará con la firma del conservador. Fecha del acto. Naturaleza y fecha del título. Esto es si es título traslaticio, si es título constitutivo, si es título declarativo. Y la fecha del título. La identificación de las partes y designación de la cosa según todo aparezca en el título. Y la oficina en que se guarda el título original y terminará con la fecha del conservador. ¿Qué pasa si el título que se va a inscribir ha estado inscrito con anterioridad? Si el título que se va a inscribir ha estado inscrito con anterioridad, en la inscripción deberá hacerse referencia a la inscripción anterior con el objeto de mantener el orden de la historia de la propiedad raíz. ¿Qué pasa si el título que se va a inscribir nunca ha estado inscrito? Y se puede ocurrir que se desee inscribir un inmueble que no haya estado inscrito anteriormente. En este caso se exigen ciertas diligencias previas, ya que el conservador exigirá constancia de haberse dado aviso de dicha transferencia al público por medio de 3 avisos publicados en un diario de la comuna o de la capital de provincia o la capital de la región. Si en aquella no lo hubiere, y a la vez se exigirá un cartel fijado durante 15 días por lo menos en la oficina del conservador de bienes raíces respectivo. Hasta 30 días después de haberse cumplido estos requisitos, no podrá hacerse la inscripción. Es decir, si yo voy a inscribir un bien raíz que no esté inscrito nunca, no basta con que yo vaya con el título y diga yo vengo a hacer la tradición, me voy a inscribir. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, 3 avisos públicos en un diario de la comuna, de la provincia o de la región. Y si en aquella comuna no hubiera diario, se tiene que pegar un cartel durante 15 días en la oficina del conservador de raíces anunciando que se va a inscribir el bien inmueble. ¿Para qué? Para que eventualmente alguien que pueda verse afectado por esta inscripción se pueda apersonar. E incluso más, después de esos 15 días, durante 30 días más, no se puede inscribir. Eso para que nos demos cuenta de la importancia del acto de la inscripción. Dice, ¿está el conservador obligado a otorgar copias y certificados? Sí. Está obligado. ¿En qué consisten las subinscripciones? Son objeto de subinscripción en la rectificación de errores y las cancelaciones que se hagan de una inscripción, sean parciales o totales, convencionales o decretadas por la justicia. Se hace al margen derecho del respectivo título. Finalmente, principios que rigen la inscripción conservatoria. 1. La tradición del dominio y de los demás derechos reales sobre inmuebles se efectúa a través de la inscripción en el título de propiedad del conservador de bienes raíces. No hay otra. Siempre que se transfiere un derecho antes inscrito, debe mencionarse la precedente inscripción en la nueva. Siempre. 3. Contra título inscrito no cabe lugar prescripción adquisitiva, sino en virtud de otro título inscrito. Y la prescripción no empieza a correr sino después de la inscripción del segundo. La posesión de los bienes raíces solo puede adquirirse por la inscripción en el registro. La posesión de los derechos inscritos se prueba con la inscripción y mientras ésta subsista, no es admisible ninguna prueba de posesión para impugnarla, con tal de que haya durado un año completo. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos cuáles eran las funciones de la posesión? Requisito, prueba y garantía. Cuando yo inscribo un bien inmueble y ha pasado un año, no hay prueba en contra de ella, porque es prueba la posesión. También dijimos que era garantía, porque contra título inscrito no corre prescripción a no ser que se inscriba un nuevo título. Y se podía dejar sin efecto el anterior, por mutuo acuerdo de las partes, por sentencia judicial o por la inscripción de un nuevo título. Y es requisito, ¿por qué? Porque la posesión de los bienes inmuebles se hace a través de la tradición. Requiere la tradición, y para que se proceda a la tradición se requiere la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Dice, como dijimos, para que cese la posesión inscrita se requiere que la inscripción se cancele. Mientras subsista la inscripción
El que se apodera del inmueble no adquiere posesión de él ni pone término a la posesión existente. Será mero tenedor. Para que nos demos cuenta de la importancia, ahí está la teoría de la posesión inscrita. Para que nos demos cuenta de la importancia que tiene. La inscripción no solo puede cancelarse por virtud de las partes, como dijimos, sentencia judicial o por una nueva inscripción. La sentencia judicial que declara adquirido por prescripción un bien raíz hace las veces de escritura pública, pero no vale contra terceros sino la competencia y la competente inscripción. Dice, si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo grava con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el respectivo título, inscrito o otorgado por la escritura pública. Ahora, de todos estos principios que regulan la inscripción, los tres más importantes, ¿cuáles son? La tradición del dominio de los demás derechos reales sobre inmuebles se debe efectuar a través de la inscripción. Segundo, cuando se transfiere un derecho antes inscrito debe mencionarse la inscripción anterior en la nueva. Contra título inscrito no procede prescripción adquisitiva. La posesión de los bienes raíces se prueba a través de la inscripción y solamente se puede adquirir a través de la inscripción. Y eso sería la sesión número 15. En la próxima sesión vamos a revisar la prescripción adquisitiva en general y vamos a revisar también, que ojo, la prescripción es un tema largo, y vamos a revisar la acción reivindicatoria. Así es que, como siempre, les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Les recuerdo, Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz, preparación para curso de preparación para examen de grado, editorial librotecnia.cl, o si está en libromar.cl, fantástico. Rosa los 48.000 pesos, absolutamente recomendable, muy buen libro, muy bien explicado y contiene preguntas que son las que realmente se hacen en el examen de grado. Agradecer a quienes se suscriben, agradecer a quienes se suscribirán y nos vemos muy pronto en una nueva sesión de tutorías solidarias donde puedes preparar tu examen de grado sin estrés y de manera absolutamente gratuita. Te mando un abrazo. Chao.